Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal, Liberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Por aquí hace calor por el sur. Sí, sí, Eh, aquí hace calor. Hoy hace calor. hace todavía temperaturas de verano. Sí, estamos a unos 50 kilómetros más o menos, o 60, Mm. pero estamos cerquita. Así que más o menos hará la misma temperatura allí en Estepa que aquí en Aral, de donde yo estoy. Vaya, este verano ha sido suavecito, de calor. No, yo no me puedo quejar. No he pasado mucho calor este año. No así es muy malo, ¿no? Si No. comparado con otros, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues agradecerte en primer lugar que estés aquí participando en este directo en el que vamos a charlar, vamos a conversar sobre tu experiencia en la formación de Eneagrama Profundo, que junto a José López, mi compañero, pues imparto, como bien saben muchos de los que nos están escuchando. Y bueno, preguntarte en primer lugar, ¿cómo conociste la formación en Eneagrama Profundo? Bueno, la conocí a través de mis padres que participaron en un taller tuyo en Pedrera. Y a partir de ese taller, supongo que lo pusiste en contacto con José. Y, y mi tía Gloria y mi padre empezaron a trabajar con él y luego seguí yo y a partir de ahí pues comencé con la formación. Bien. Tú has participado en la edición segunda, la de este año, que bueno, hace pocos meses que terminó, ¿no? En el mes de junio, o no sé, en marzo quizás fue, A cuando finales, terminó la segunda edición, a finales finales de de mayo. marzo. Bien. Finales de mayo, De creo, mayo fue, ¿no? sí. ¿Tú conocías el eneagrama de la personalidad antes de tomar contacto con esta formación en eneagrama profundo? ¿Te sonaba que es el sistema de personalidad del eneagrama o no era conocido por ti? Yo sí lo conocía antes, porque yo ya años atrás conocí la obra de Claudio Naranjo, y me interesé muchísimo por toda su perspectiva humanista, su teoría de la neurosis universal. Yo lo había estudiado ya asociado a temas más filosóficos, ¿no? Ujú. Y había visto lo del eneagrama, pero pensé que eso era como algún tipo de astrología o de sistema tonto para identificarse con algún tipo de eneatipo. Y me llevaba una sorpresa bastante grande, porque de toda la obra de Claudio era precisamente a lo único en lo que no le había prestado atención. Y en verdad es el hueso gordo de la obra de Claudio del Eneagrama. Ujú. ¿Conocías otras partes, ¿no? de la obra de Claudio Naranjo? Me imagino que sus aportaciones al tema de la educación, ¿no? Sí. Como la idea de Claudio Naranjo de que un cambio a nivel global en la educación podría conllevar un cambio también de Mm. conciencia global y social, por tanto. Y no sé si habrían leído algo de temas de Gestalt y demás, pero no concretamente de Enneagrama, ¿verdad? Sí, sobre todo en el tema de la mente patriarcal, de que la sociedad está inmersa por un tipo específico de mente que se caracteriza por la dominancia del principio paterno sobre la vida, ¿no? Y cómo eso repercute en las demás estructuras del ser humano. Y luego también me había interesado mucho por el tema de sus investigaciones psicodélicas, con el tema de la ayahuasca, la armalina y demás. Pero el enneagrama no lo había hincado el diente hasta comenzar a trabajar con vosotros. Bien. Porque tú vienes bueno, estás estudiando la carrera de filosofía, ¿cierto? Mm. Sí, sí. ¿Qué, qué te ha aportado el conocimiento en Enneagrama y concretamente en Enneagrama profundo de complemento o de enriquecimiento, si es así, respecto a tus estudios que estás cursando de filosofía? Bueno, a mí me ha marcado profundamente toda la información que me habéis facilitado.
tanto a nivel personal, porque si yo no hubiera comenzado el trabajo con José y hubiera aprendido a autoobservarme y me hubiera autoconocido un poquito más, yo que me ubico en un ego 7 sexual conservación, yo tenía la gula completamente desbocada. Entonces, estaba muy cercano al trastorno de déficit de atención. Para mí, enfrentarme al estudio filosófico y llevar una rutina y una constancia era una cosa que se me estaba haciendo prácticamente imposible. De hecho, he estado ser muy cercano a abandonar la carrera. Entonces, si no llegase por el trabajo terapéutico, con eneagrama profundo seguramente hubiera abandonado la carrera, así que le debo que sigo estudiando a la transformación personal. Y por otro lado, el eneagrama y la obra de Claudio yo lo colocaría dentro de como un gran filósofo de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, porque está incrustado en una tradición que, aunque lo pongamos dentro del mundo de la psicología o la psicoterapia, en verdad toca grandes temas filosóficos, porque el eneagrama, el conócete a ti mismo, estaba en la puerta del oráculo de Delfos, que es donde todos los grandes filósofos griegos acudían en busca de un camino, ¿no? Y en el propio componente de la ignorancia, de la neurosis como algo de no darse cuenta, ¿no? Ujú. Y eso es la ignorancia, el no tener conocimiento acerca de. Entonces la psicoterapia y la filosofía ahí están muy unidas, se cogen de la mano, porque por el propio proceso de darse cuenta de las cosas de uno mismo, las cosas se van cambiando muy poquito a poco, ¿no? Ujú. Eh, Puede ser que en la formación en Enneagrama Profundo y tu participación individual también en este proceso, porque recordamos que está la formación grupal y está también el trabajo individual, ¿no? Que lo podéis hacer con algunos de los dos profesores de la formación, con mi compañero José López o conmigo, y que seguimos un método basado en enneagrama profundo, que ya estuvimos hablándolo junto a una de tus compañeras de formación, Olga Gómez, en el directo anterior, y estuvimos esbozando un poco la propuesta del enneagrama profundo, también lo haremos en el directo de hoy, pero ¿piensas que el, este acercamiento al enneagrama y concretamente desde la visión del enneagrama profundo, te ha hecho ver que la filosofía y la psicología más aplicada, desde una perspectiva más psicodinámica, si se quiere, más profunda, más gestáltica, también humanista, ¿no? De darse cuenta, están muy unidas. Te ha reforzado ese lazo que existe y que me consta que algunos estudiantes y si no, incluso profesores de universidad de filosofía rechazan, ¿no? Como ven a la psicología aplicada como un poco superficial, vacía de profundidad, carente de profundidad, que sí tiene la filosofía. No sé, con tu experiencia como estudiante de filosofía y del enneagrama profundo, ¿qué me podrías decir a este respecto? Eh, bueno, es que en el mundo académico hay un rechazo a todo lo que se salga de lo científico, ¿no? De lo empírico, de lo racional, y hay un rechazo de lo espiritual, ¿no? Que, que no es más que un reflejo de la situación del mundo, ¿no? De la cultura del mundo. Hay ese olvido de sí, se reproduce de esta manera en las universidades. Eh, y a mí me ha hecho reconciliarme, ¿no? Un poco con el estudio de la filosofía, porque actualmente estamos en la posmodernidad, en la época de la posverdad, donde todo es un discurso, ¿no? Sujeto a deconstrucción. Entonces cada uno tiene su propia verdad. Lo que pasa es que curiosamente te encuentras allí a personas por lo menos en mi experiencia personal, eh, Ujú.
con personas que de una calidad humana muy bajita, ¿no? Personas muy reprochables. Un mundo muy competitivo, muy orientado al éxito personal, machacando a los otros y queda muy de lado esa pretensión de universalidad de la propia universidad, ¿no? Del desarrollo como persona. Entonces a mí el eneagrama profundo me ha ayudado a satisfacer esa ansia de un conocimiento verdaderamente práctico y que no quede en la mera investigación de doctores en filosofía que escriben tratados acerca de tratados, sino de un conocimiento más vital que me ayude a llevar mi vida, que era lo que yo buscaba en la filosofía. Y me he encontrado que leemos mucho por ejemplo, sobre el Capital de Karl Marx. Estudia un estudio de un estudio de un estudio y no te acercas nunca al texto original. Y ocurre lo mismo con la vida humana. No te termina de hacer, la universidad no te termina acercando a tu propia vida. Y con el eneagrama y el eneagrama profundo, vuestras propuestas, he podido adentrarme en lo que yo verdaderamente buscaba, que era un conocimiento de mí mismo, algo que me transformara, que me sacara de la angustia existencial a la que estaba mi vida sometida, ¿no? Ujú. ¿Ves quizás que en el mundo de la universidad hablas de los profesores, sobre todo, también me imagino que de compañeros y compañeras algunos que van a estudiar filosofía? También yo me puedo trasladar a cuando yo estudiaba psicología, ¿no? Que al ser una formación con una pretensión más aplicada, incluso puede ser vista como más utilitarista incluso que la filosofía, pero aún así eh, pre- prevalece en el mundo académico lo que es un ego, lo que en el enneagrama se considera un ego vanidoso, revestido de mucha toga o de eh, mucho tratado de, ¿no? Como decías Sí. antes, el tratado del tratado del tratado de Carlos Marx o de cualquier otro autor de la filosofía clásica o contemporánea, ¿no? ¿Crees que hay mucha vanidad en el mundo académico y que Enneagrama Profundo te ha ayudado a ver los distintos pecados, entendidos como los distintos vicios o pasiones que el Enneagrama tiene en cuenta en en sus 9 modalidades? Totalmente. Es que las instituciones se reflejan esas propias pasiones del ser humano. Como decía Claudio Naranjo, males del mundo, males del alma. Y me ha hecho también reconciliarme un poco y perdonar, porque te das cuenta de que no lo están haciendo con verdadera maldad, sino por ignorancia, porque no se dan cuenta de verdaderamente lo que está pasando y están dentro de la propia dinámica del ego, la propia dinámica neurótica. Eh, y entonces el propio proceso terapéutico te lleva a eso de estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? A distanciarte un poco, a mantener una especie de ecuanimidad y de conciencia observadora un tanto sin pasión afectiva, sin ofuscarse, sin sentirse, porque para mí fue una decepción total y absoluta, porque yo no estoy estudiando filosofía por dinero, como te puedes imaginar, yo, Ujú. por amor al conocimiento, por querer aprender y de esa gana de Claudio de que el eneagrama se metiera dentro del sistema educativo. Yo creo que ahora mismo es muy complicado, pero sin duda alguna es lo que hace falta, porque no hay verdaderos seres humanos educados. Tienen un almacenamiento de mucho conocimiento, se convierten en investigadores expertos en un tema y tenemos muchos especialistas sobre muchas cosas, pero andamos allí en la universidad como pollo sin cabeza, porque ninguno tiene un conocimiento integral de lo que es ser humano.
Entonces salimos de la universidad como en una fábrica, para cumplir una función específica dentro del engranaje de la sociedad, pero no salimos siendo seres humanos realizados, que desde los 3 añitos que entramos en el colegio hasta ya con 25 años o así que se sale de la universidad, por lo menos tener un mínimo de formación humanitaria de poder llevar tu vida por lo menos medianamente bien, ¿no? Sin embargo, más reproductora de neurosis que profesores de virtud, ¿no? Ujú. Creo yo. Decías antes que te ha ayudado, digamos, a reconciliarte también con esa parte del ser humano que es egoica, que es muy desconocedora de sí misma, ¿no? Y que cree que, bueno, que lo sabe todo, que lo domina todo en una determinada materia o área. Eh, Alguien que haya alcanzado incluso el éxito académico siendo profesor o profesora o catedrático de universidad, pues puede sentirse que está en un pedestal, pero que después tú veías en el día a día de las clases, ¿no? Cómo esas personas tenían carencias muy importantes, ¿no? En lo humano, en lo verdaderamente importante, y cómo quizá toda esa teoría filosófica están incapaces de llevarla a la práctica mínimamente, ¿no? Pero que el enneagrama y el enneagrama profundo concretamente te ha ayudado a reconciliarte con esas personas o a aplicar como una aceptación de que lo hacen porque lo desconocen, ¿no? Funcionan así como todos hemos funcionado o seguimos funcionando en muchos momentos, ¿no? Desde una desconexión de nuestro yo más profundo, ¿no? Desde esa parte también vanidosa o esa parte acumuladora de conocimiento, desde una gula de conocimiento que también puede darse, en fin, puede haber, o desde una necesidad de poder que podría conectar con la teoría filosófica o psicoanalítica de algunos autores, y que todo eso que son pasiones del ser humano, que en el enneagrama se tienen en cuenta, los has podido tú observarlo y lo has podido observarlo en tus profesores, profesoras, en compañeros y compañeras también, ¿no? Y me imagino que en la parte más íntima tuya también te ha podido hacer ver cosas que estaban en la sombra, en esa parte oscura donde la conciencia no tiene alcance hasta que no se le pone una linterna, hasta que no se le pone algo que lo ilumine para que por lo menos podamos rastrear ahí, ¿no? En lo que antes permanecía en la oscuridad absoluta. Mm. Entonces, bueno, pues eh, igual que el directo anterior con Olga, que ella pertenece como profesora a la universidad, profesora de psicología evolutiva, ella nos hacía mucho hincapié en cómo su formación y su trabajo personal desde Enneagrama Profundo le había servido no solo a nivel de conocimiento psicológico y demás, con una profundidad mayor que el paradigma positivista estricto que marca la universidad hoy día. Veo que no es solo la universidad o las facultades de psicología que pretenden ser una ciencia, lo más parecida a la física desde lo social, cosa que para mí es una quimera, pero bueno, también entiendo que tenga que existir esa parte, pero no como el todo, sino como una parte. Veo también, por lo que te estoy escuchando, que la filosofía también aspira, ¿no? A eso. Y de hecho, tengo algún conocido en redes sociales que es profesor de filosofía y yo casi lo tildaría de talibán o fundamentalista del positivismo, ¿no? Es decir, que en la filosofía se supone que es algo más abierto, más reflexivo, más de que no todo se tenga que demostrar. Sin embargo, hay al menos una parte de la filosofía que tiende a ser tan positivista que quiera solamente lo observable o demostrable es cierto, es válido, como lo hay en otras carreras
de las ciencias sociales. No nos vayamos ya a la ciencia de la física y demás, porque entiendo que tu razón de ser tiene más que ver con el método experimental positivista, pero incluso en las ciencias sociales se está intentando desde hace mucho tiempo imitar a esa parte más de paradigma experimental único, y la filosofía, pues por lo que estoy viendo, también cae mucho en eso, ¿no? Si te parece, vamos a entrar un poco en la cuestión más individual tuya, ¿no? Más personal. Eh, Aparte de esto que nos has estado comentando, que te ha ayudado incluso a entender más a tus profesores de la facultad y demás, a nivel más personal, más íntimo, si queremos, ¿qué te ha aportado el conocimiento de Eneagrama Profundo en tu día a día? ¿Qué aplicabilidad la has encontrado? Eh, a mí es que me ha transformado, hombre, el ego está ahí todo el rato, pero he de decir que mi vida se ha transformado en un porcentaje altísimo. Antes de empezar este proceso, yo llevaba muchos años en una depresión y con una ansiedad constante, adicciones, mm, vivía en una angustia existencial desde mis 13, 14 años, ¿no? Y, la formación junto con el trabajo terapéutico individual, que me parece muy importante, porque una cosa es que tú adquieras el conocimiento, pero que un profesional que te ayude en tu autoobservación, a mí me parece muy importante, por lo menos para dar unos primeros pasos, ¿no? Ujú. Porque a primera hora puede parecer una cosa, pero visto desde fuera puede parecer otra. Entonces yo recomiendo que se siga conjuntamente esos dos procesos, ¿no? El de formación de adquirir uno los conocimientos y luego el desarrollo personal guiado personalmente. A mí me ha cambiado la forma en la que me levanto por las mañanas, la forma en la que como, la forma en la que duermo, es que me ha transformado mm, mm, a todos los niveles de mi vida, ¿no? Yo, por ejemplo, fumaba como un carretero y ahora, gracias a Dios, he dejado de fumar, ¿no? Eh, por ese propio darse cuenta y desarrollando toda una serie de antídotos que te permiten ir teniendo verdaderas herramientas útiles, efectivas, y se da una transformación en la materia. No se queda en puro almacenamiento de datos aquí, sino de que la propia vida cambia desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, por lo menos en mi caso, ¿no? Ujú. Y cambia esa propia, porque al final todo creo que tiene que ver con un problema de amor, ¿no? Y yo vivía muy angustiado por una sed de amor y se ha cambiado y ahora me convierto con más capacidad de dar amor y menos reproche hacia los demás, ¿no? Se convierte uno en un poco va desarrollando soberanía a todos los niveles sobre uno mismo, ¿no? Y va adquiriendo libertad, y va diluyendo el carácter, que es una forma fija de actuar, sentir y pensar, y va pudiendo ganar un margen de libertad y dejar como una especie de revitalización, ¿no? El mundo deja de la vida pasar a través de ti y empieza a vivir un poquito más tu vida, ¿no? Y Ujú. vida nada más que tenemos una, y sería todo un desperdicio malgastarla estando muy dormido, que no se trata de estar completamente despierto, ¿no? Sino de dejar de estar un poquito menos dormido, ¿no? Menos dormido al menos, ¿no? Bien. Entonces, eh, la herramienta del enneagrama, de enneagrama profundo concretamente, te ha ayudado a observar más, entiendo, esas partes más dormidas que había en ti, ¿no? También
a potenciar ese dar amor como forma a la vez de recibirlo, ¿no? Porque es cierto que muchas veces el mayor beneficio, si queremos utilizar esta palabra, lo tiene quien da ese amor, ¿no? Quien lo siente ya a la hora de transmitirlo a los demás. Mientras que cuando estamos peleados con nosotros mismos, estamos como desde la no aceptación del yo más profundo, estamos peleados con los que nos rodean también, ¿no? Es como algo que desgraciadamente vemos en el día a día a nivel global, ¿no? A nivel geopolítico, como las naciones y los grupos humanos se pelean, ¿no? Muchas veces por una diferencia de unas fronteras que ni siquiera está marcada en el suelo, sino en un mapa, o por el color de la piel o de una religión, etcétera, etcétera, que son cuestiones que si se viesen de una manera un poco más amplia y de un punto de vista más profundo, pues muchos de esos conflictos humanos, porque al final son humanos, aunque globales y colectivos, pues no existirían, ¿no? Y en ese sentido, desde el Enneagrama Profundo hemos bebido sobre todo de las fuentes, de las dos grandes fuentes del Enneagrama, de los dos grandes padres del Enneagrama, de la personalidad, como son Oscar Ichazo, que fue a su vez profesor en Arica de Enneagrama y de otros conocimientos, otras prácticas filosóficas y psicológicas de Claudio Naranjo y de este último que, como muchos de vosotros sabréis, pues fue profesor de psicología, psiquiatría, era un psiquiatra chileno con mucha trayectoria, con mucho conocimiento y que aportó también una descripción muy precisa de los 27 subtipos, ¿no? Que al fin y al cabo son 27 formas de neurosis que cuando éramos pequeños se tuvieron que formar, a eso que le llamamos ego, para defenderse de los ataques que inevitablemente todo niño, toda niña va a sufrir, porque es inevitable recibir ciertas heridas, ¿no? Después la profundidad de las mismas será mayor o menor en función de las experiencias particulares, sobre todo en esos primeros años de vida que cada individuo haya tenido, que tampoco puede elegir, pero lo que desde Enagrama Profundo hemos tratado de proponer y de poner al servicio del trabajo personal y del autoconocimiento de las personas, mi compañero José y yo, es que podamos vernos con nuestro ego particular e intransferible, que tiene una parte más universal o arquetípica, que va a tener como rasgo principal de personalidad algunos de los 27 subtipos propuestos por Ichazo, que hizo el protoanálisis, y por Naranjo, que los desarrolló de forma más profunda posteriormente, pero también con una parte de autoconocimiento personal que no tiene que ver con esa parte arquetípica vinculada a ninguno de los 27 subtipos, sino a una especie de ego de balance que le llamamos en el Enneagrama Profundo, que auxilia, que complementa con otras herramientas al ego subtípico, que es el rasgo principal de uno de los 27 existentes, y que también nos va a dar unas características particulares a cada persona. Por eso, desde el Enneagrama Profundo, decimos una y otra vez que no existen dos siete sexuales iguales, ¿no? Más allá de que pudieran tener la misma proporción instintiva, que también desde el Enneagrama Profundo defendemos que del 100% de la energía instintiva, cada persona en función de las experiencias vitales tempranas van a tener una preponderancia particular o un porcentaje, si queremos llamarle así, de la parte sexual o de fusión, de la parte social o de pertenencia o de la parte conservacional. Y normalmente pues es difícil que dos personas con el mismo subtipo tengan el mismo porcentaje entre cada una de esas tres áreas vitales que se tienen en cuenta desde el enneagrama. Pero es que además, incluso si tuvieran el mismo porcentaje e incluso tuvieran el mismo ala preferente, o incluso el movimiento preferente también hacia una de las dos flechas, esas dos personas, con todo eso igual,
en función de sus experiencias vitales de los 0 a los 9 años aproximadamente y también todo lo que venga después a través de lo que le llamamos el contenido neurótico, que es resultado de esas vivencias particulares, va a hacer que esas dos personas pues tengan manifestaciones distintas y particulares y también tengan estrategias un tanto diferentes más allá del rasgo principal, ¿no? En su día a día, ya en su relación con el mundo adulto exterior y objetivo, ¿no? Entonces, decías antes que te ubicabas o te identificabas con el 7 sexual, conservación de segundo, ¿verdad? Sí. Eh, Fue a través, porque me decías al principio de esta conversación que conocías la obra de Claudio, pero no la del Eneagrama concretamente. Por lo tanto, entiendo que ha sido a partir de tu contacto con el Eneagrama profundo cuando te terminas ubicando de esta manera, ¿no? Tan particular, digamos, o precisa, si queremos. No sé si hay algún ala que predomine en ti sobre la otra o están muy equilibradas. ¿Qué nos dirías de esto? Hombre, yo considero que tengo un fuerte ala 8, la verdad. Mm. Ujú. Y dentro de ese subtipo 7 sexual, conservación. Decías al principio también de esta conversación que la gula, la pasión del linatipo 7, con esta combinación particular tuya, pues quizás con más intensidad incluso que en otro subtipo del 7, eh, te hacía sentir como que estaba rozando el TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, muy vinculado estadísticamente con personas de este fenotipo. ¿Te ha ayudado el ubicarte de esta manera tan precisa a observarte mejor en esos rasgos, llamémosle más neuróticos o menos equilibrados, y poder ponerle un cierto equilibrio y que no se convierta en una patología en tu día a Claro, día? claro, totalmente. De hecho, yo he sufrido muchísimo porque cualquier grado universitario, la vida en general necesita atención y concentración, ¿no? Entonces, si estás completamente disperso, que es lo que lleva a la pasión de la gula, ¿no? A querer probar un poquito de todo, a no querer perderse nada, pues, y además con un fuerte narcisismo por mi parte, ¿no? Una ensoñación y una cantidad de ideas locas bastante grandes, porque yo pensaba que yo iba a llegar a la carrera de filosofía, iba a sacar matrícula de honor en absolutamente todo y además como con una pretensión magnánima de que yo iba a transformar la historia de la filosofía, ¿no? Pero sin embargo no tenía capacidad de empezar a leer una cosa y terminarla, ¿no? Había una dispersión completa y la vida necesita concretar, ¿no? Llevar a cabo y con la carrera me estaba llevando la carrera hecha un completo desastre porque vaya en la propia manera de funcionamiento de la universidad tampoco facilita el asunto porque te dan una lista interminable de bibliografía secundaria por ejemplo pero que no te da tiempo ya llevas 5 asignaturas todos los textos entonces iba saltando de texto en texto y además sin una propia capacidad de concentración de que yo no era capaz de leer 2 frases seguidas porque no solo la mente saltaba a poder leer otra cosa, sino de que levántate del escritorio y vete a hacer alguna experiencia más gratificante que el estar aquí sentado leyendo algo tan árido como es la filosofía, ¿no? Entonces, ha sido un enfrentamiento contra mí mismo bastante grande y a día de hoy lo tengo bastante controlado. Sin embargo, no hay que bajar nunca la guardia porque el ego está ahí siempre y, y hay que estar atento, porque en el momento en el que te empiezas a ver un poquito mejor, bajas la guardia y la pasión toma fuerza, ¿no? El ego te vuelve a ganar terreno, como una especie de tensión entre polaridades en la que uno siempre está. Pero sin duda alguna, si no hubiera sido
por identificar qué es lo que estaba pasando verdaderamente, si no era un problema mío neurológico de que yo por mi materialidad no pudiera concentrarme, sino de que había una pasión de base, ¿no? Como una falla emocional, una distorsión cognitiva también, que era lo que me estaba impidiendo concentrarme y darte cuenta y empezar a trabajar ahí y con un montón de cosas, ¿no? Porque hay que trabajar como un poco holísticamente con los 3 centros de inteligencia y demás. Ujú. Eh, pero vaya muy agradecido porque estoy a punto de terminar ya la carrera y sin esto hubiera sido un fracaso académico absoluto. ¿Vale? Ujú. Al escucharte se me estaba viendo a la mente cómo muchas veces desde la ciencia actual, desde la biología, la neurología, la psicología, inclusive toda esa parte más neuropsicológica, tal, se tiende a mirar mucho a la materia, ¿no? De acuerdo a ese paradigma imperante en el siglo XX y XXI que vivimos, ¿no? De ese positivismo de que todo sea demostrable, de que todo se pueda ver, ¿no? Observar con un microscopio o con alguna técnica de neuroimagen actual, ¿no? Pero como muchas veces ponemos etiquetas que presuntamente están basadas en una realidad neurológica, material, y cómo la observación de la misma y el trabajo sobre la misma a partir de ese darse cuenta, de ese poder observarse con otras gafas, puede cambiar incluso la parte material, ¿no? La parte, en este caso, neurológica. Es decir, cómo esa relación diferente con tu ego, sin querer matarlo, porque sabemos que es una tarea imposible, que no llevaría a ningún buen puerto, pero sí a relacionarnos con ese ego que nos ha tocado, que nosotros no hemos elegido y que si no nos llega a tocar un ego 7 sexual conservación, nos hubiese tocado un ego uno, un ego 3, un ego 5 o 8, da igual. Todos tienen sus sombras y sus luces cuando estamos en equilibrio, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que en un momento dado nos puede hacer con lo que tenemos o con lo que nos ha ido dotando y dando la vida, poder vivir más desde la parte más luminosa o la parte más equilibrada, más sana, que dicen otros autores, en lugar de estar en una neurosis constante en la que muchas veces intentamos luchar contra ella, no aceptándola, negándola o queriendo romperla a puñetazo, cosa que es imposible, ¿no? Que es cuando no nos gustan ciertas características de nuestra personalidad y nos decimos cosas feas, ¿no? Pero también el otro extremo al que tiende mucho el ego 7, que es porque yo lo valgo, ¿no? Porque yo soy el crack, ¿no? Que va a llegar a la Universidad de Granada, ¿no? En la que tú estás, y los profesores me van a rendir pleitesía por tener a un genio entre sus alumnos. Y eso todo lo hace un ego, ¿no? Un ego que de alguna manera pues tuvo la necesidad cuando éramos pequeños de decirnos estas cosas para compensar otras carencias, ¿no? Que siempre existen. Por lo tanto, ese conocimiento profundo de lo carencial, no olvidemos que el uno junto al 7, el 7, perdón, junto al uno y al 4 son considerados desde la teoría de Melanie Klein, pues más bien carenciales, en contra de lo que puede pensar cualquiera que tome contacto inicial con un enneagrama más superficial, donde diga, qué suerte tengo de ser un 7, ¿no? Me ha tocado el mejor, ¿no? El más divertido, el más hábil, el más simpático, ¿no? El que todo el mundo quiere ser, ¿no? Y te das cuenta, no sé si ha sido tu experiencia, a partir de un conocimiento más profundo, desde unas miradas más completas y más complejas, como las de Enneagrama Profundo, donde a partir de vernos en la sombra, o en parte de ella, de la que se describe en los subtipos de naranjo principalmente, de los 27 rasgos principales, cómo a partir de ahí podemos ir poniendo al menos un poquito de luz a esa oscuridad, ¿no? Y una transformación progresiva
nunca pretendiendo hincarle el cuchillo al ego y matarlo para siempre, porque eso, pues, sabemos que no es posible, ¿no? Por lo menos no es posible en un corto medio plazo, quizás nunca, pero bueno, no dejo ahí la puerta abierta para aquel que pueda trascenderlo, si ha habido alguien en la historia de la humanidad que lo haya conseguido, no seré yo quien diga que no. Pero sí que para la mayoría de nosotros, eh, más vale conocer cuál es la estructura, cuál es el funcionamiento de ese ego que nos ha tocado, antes que intentar estar todo el tiempo peleando con ellos a ver si con él, a ver si lo matamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, te quería hacer una pregunta también, Liberto, y es que de todos los contenidos que has ido viendo a lo largo de la formación en Enneagrama Profundo, ¿ha habido alguno o algunos que te hayan llamado especialmente la atención o que no te lo esperabas o que digas, pues este me ha servido más que otro? No sé, te quería preguntar. Sé que ahora es un poquito complejo, a lo mejor traerte, pero Eh, bueno, la verdad que vuestra propuesta es muy original y bajo mi punto de vista más compleja y más certera que otras que voy conociendo, que ahora mismo estoy en la formación de la Escuela Internacional de Enneagrama, con la certificación IE, de Enneagrama Internacional, y la propia propuesta de Claudio de, de que el eneatipo es la pasión y la fijación cognitiva, ¿no? Y vuestra propuesta de que el eneatipo está constituido por la herida nuclear de separación y la polaridad tensional asociada, ¿no?, a la herida nuclear de separación. Ese, bajo mi punto de vista, es vuestro mayor acierto, creo yo. es como una piedra angular a partir del que todo empieza y todo se continúa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, toda la teoría de la génesis del carácter, porque una cosa es tener mucha información tipológica de los distintos eneatipos y subtipos, y otra cosa es entender por qué somos como somos, ¿no? Que eso es la mayor satisfacción que me llevo de la formación, que es saber por qué somos como somos, que es la gran pregunta filosófica, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? El- y que luego eso lleva, porque a mí me ha llevado más que a conocerme a mí mismo, a conocer lo que no soy, ¿no? A Ujú. saber cuál era esa parte falsa de mí mismo. Así Esa que esa, parte impostada, ¿no? claro, es que no, una parte que se ha quedado grabada en mí y que repito como un autómata, pero está cargada también de pulsión de muerte, ¿no? De tendencia autodestructiva, que no favorece eh, la buena vida, sino que te va Mm. autodestruyendo y tratándote verdaderamente mal a ti mismo y a los demás. Y va sembrando la sangre en el mundo en vez del amor. Claro. Una parte que quizás en otros momentos o en muchas ocasiones nos dio buen resultado, ¿no? Para tirar para adelante y para decir, pues sí, yo puedo y tal, pero que como parte neurótica de nuestra forma de funcionar a nivel mental, emocional y comportamental, al final hace aguas, ¿no? Y no consigue lo que pretende, ¿no? Porque ya el principio de realidad, ¿no? Que se encarga, ¿no? De decirnos, oye, que estas ilusiones, este principio de fantasía o de placer que decía Freud, con el que juega mucho el ego, mm, te va a valer para contadas ocasiones. Es decir, la mayoría de las veces esa realidad del mundo adulto exterior y objetivo te va a decir, te va a poner frenos, ¿no? Entonces, quizás pues un poco lo que te pasaba, que has comentado en esta conversación, ¿no? De estar en la carrera, de tú montarte una película bastante fantasiosa, ¿eh? Después darte el golpe con la realidad, es decir, la carrera no es ni tan fantástica como tú te esperabas, ni tú eres tan fantástico como tu ego te había creído o te hizo creer.
que era. Después está la frustración, ¿no? De esa caída y esa noche oscura del alma que decía Claudio, ¿no? De cuando caemos prácticamente en depresión o en ansiedad y depresión, porque no tenemos control sobre aquello de nuestro mundo, de nuestro día a día, que creíamos que íbamos a poder aviarnos con las dos o tres herramientas que siempre nos habían dado buen resultado. Porque, claro, quizá a nivel escolar, en etapas anteriores, pues a tu ego le había ido bastante bien, ¿no? Y sobre todo si tienes un nivel de inteligencia innato medio o medio alto, pues más todavía. Pero ya después, pues llegas a la facultad y es otra historia, ¿no? Entonces, eh, ese trabajar, cuando estamos trabajando desde la sombra de las emociones de las que tanto huye un 7 sexual, o un 7 en general todas las personas, pero mucho más las personas con este rasgo principal, que son la tristeza, la ansiedad, el vacío, el aburrimiento, pues el vernos en ella y ver que realmente no vamos con lo que tenemos a nivel egoico, no nos da para tirar para adelante y para ser felices o por lo menos para tener una cierta vida buena, ¿no? Pues es lo que quizás pues, nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y como es dentro de fuera, también a reconciliarnos muchas veces con las personas que nos rodean y especialmente con las que más queremos, ¿no? Porque muchas veces hay que ver que, no, que podemos ser muy dañinos involuntariamente con aquellas personas que más queremos, lo que después nos crea también sentimientos de culpa, ¿no? Y malestar y que bien que en un momento dado podamos encontrar la manera de entendernos mejor a nosotros mismos en nuestras partes más oscuras para aportarnos mayor luminosidad, si se quiere, y también que eso se pueda llevar al terreno de las relaciones personales, ¿no? Familiares, de pareja, de amistad, etcétera, ¿no? Porque ahí también se puede ser una de las cuestiones principales del bienestar, de la felicidad, si le quiero utilizar esta palabra tan grandilocuente, del ser humano, ¿no? En las relaciones. Y las relaciones que somos capaces de mantener con nuestros congéneres, las personas que nos rodean, es de cierta calidad, son de respeto, de comprensión, de entendimiento, nuestra calidad también va a ser a nivel interno mucho mayor que si estamos peleados con el mundo, que muchas veces es cierto que todo ese conflicto parte desde dentro, ¿no? Estamos peleados con nosotros mismos, el mundo no, exterior no es como nos gustaría que fuera y nos peleamos con el mundo a ver si cambiando el mundo, pues así todo nos va mejor. Y es una quimera, ¿no? Totalmente. Mm. Eh, Antes de terminar, porque para no alargar mucho este directo, te quería preguntar si más allá de la parte del rasgo principal, 7 sexual conservación, en el que te ubicas, a través del trabajo personal, individual, con Enneagrama Profundo, has podido verte en esa parte más personal e interreferible en algunos otros rasgos de otros eneatipos o de otros subtipos. Si te has trabajado eso o no. Sí, sí, claro, porque al final es como tenemos una parte más marcada, ¿no? Del rasgo principal, pero hay que trabajarse prácticamente todos los números, ¿no? Porque, co- como decía la canción de Extremo Duro, tengo todos los pecados. Entonces eso está operando constantemente, ¿no? Si tienes un nivel medianamente bueno de honestidad contigo mismo, te das cuenta de que pecas de todo, ¿no? De que tienes rasgos de absolutamente todo. Entonces te da una herramienta, un mapa para observarte y ir generando antídotos. Bueno, porque tengo 23 años, veo la vida, si Dios quiere, viviré muchos años más, ¿no? Entonces, es una oportunidad para trabajarse en todos esos aspectos. El camino es largo, la herramienta es muy buena
y hay muchas oportunidades para trabajarse en todos los números, no solo con el rasgo principal. Eso es un empobrecimiento de la propia capacidad de transformación que ofrece el eneagrama. Ujú. Entonces, ves que desde el diagrama profundo, esta otra parte, esa otra pata de analizar la parte personal intransferible, donde no tiene tanto que ver con el rasgo principal subtípico, sino más con otros rasgos de otros eneatipos y subtipos, también lo encuentras esa validez, ¿no? Esa parte valiosa de observación constante, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú como estudiante de filosofía y como persona amante de esta disciplina, entiendo que es algo que considera súper importante, ¿no? Ese reflexionarnos constantemente, sin obsesiones, Claro, pero sí el poder vernos, ¿no? En nuestras particularidades y en nuestras neurosis, ¿no? Para poder por lo menos aminorarla. Porque yo digo que el traje que se nos quedó pequeño, que nos sirvió cuando éramos pequeños, cuando éramos chicos, ¿no? Decimos aquí, pues al menos se vuelva más flexible, ¿eh? Y no nos apriete tanto, ¿no? Y nos permita un mayor grado de libertad, ¿no? Y de disfrute en el día a día. sí. Es que mi ego no me dio buenos resultados ni en la infancia ni en la adolescencia. Yo recuerdo un grado de sufrimiento bastante alto desde muy chico, la verdad, desde muy niño. Y ya con 13 años que empecé a hacerme preguntas y empieza a sentir la losa del mundo con mayor notoriedad, eh, pues, ansiedad y depresión desde muy pequeño. Desde los Ujú. 13 14 años recuerdo estar muy mal. ¿No? Entonces la urgencia que tenía yo de encontrar una herramienta que me sacara de la angustia existencial en la que estaba era bastante grande, la verdad. Ujú. Pues sin duda a mi compañero José, que está trabajando, tú has estado trabajando con él, y también la parte que me toca en esa formación colectiva, grupal de Enneagrama Profundo, y también en esa experiencia que tuvimos online, también a nivel grupal de meditaciones, pues me enorgullece saber que me satisface, ¿no? El saber que al final el enneagrama profundo, en este caso de la mano de José y de mi persona, aunque también pues, pueda seguir aprendiendo y teniendo nuevos conocimientos, nuevas aportaciones desde otras perspectivas formativas y teóricas, pues te haya ayudado, ¿no? Te haya ayudado en lo que realmente importa, ¿no? No a acumular más conocimiento, que eso en un momento dado te lo puede dar mucho la carrera, los estudios en filosofía, sino que además todo ello lo hayas podido aplicar a tu persona, ¿no? Y eso al fin y al cabo es lo que se traduce en que el grado de libertad interior y también, por tanto, en la relación con los demás, como antes decía, pueda ser mayor hoy respecto a cuando conociste esta herramienta o este sistema de autoconocimiento y desarrollo personal, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es muy gratificante saberlo también por la parte que nos toca, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir cerrando ya estamos acercándonos a la hora. Y si quieres comentar algo antes de cerrar, que no se haya hablado y que te parezca importante, pues nada, pues ahora es el momento. Bueno, daros las gracias a José y a ti por la labor que hacéis y sobre todo invitar a la gente que ha estado viendo, que verá este directo, a emprender el viaje del autoconocimiento, ¿no? Porque vida nada más que tenemos una y pasa muy rápidamente, pues por lo menos intentar sacarle todo el jugo y poder vivirla de la mejor manera posible, ¿no? Y el eneagrama es sin duda alguna, es una de las mejores herramientas con mayor capacidad de transformación de la vida de uno mismo, ¿no? Así que nada,
Pues muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí este ratito. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, Liberto, por ofrecerte a participar en el directo de este tipo, donde bueno, es totalmente voluntario y porque también te ha apetecido o has querido colaborar con nosotros y tal. Y bueno, decir a la gente que nos esté escuchando o que nos escuche ya en diferido que la formación de Enneagrama Profundo en su tercera edición comienza a principios de octubre y que están abiertas las plazas con descuento, ¿no? Con el precio reducido hasta el 20 de septiembre. Y bueno, pues espero que el testimonio de Liberto y también el de Olga o el de Paqui Gallardo, que va a tener lugar el miércoles 17, pues os acerque lo que os puede aportar a vuestra vida el tomar contacto con una herramienta tan rica como es Enneagrama y concretamente Enneagrama Profundo. Así que bueno, pues ya lo dejamos aquí y lo dicho, Liberto, muy agradecido con que hayas estado esta tarde de domingo aquí echando esta horita con nosotros y comentando lo que ha supuesto en el más profundo en tu vida, ¿no? Así que nada, te mando un abrazo desde aquí. Un abrazo para ti también. Hasta luego, estamos en Hasta contacto. luego. Chao. Adiós.